Hola, mi nombre es George y tengo 16 años. Podrías decir que soy un chico completamente adulto. Tal vez sea cierto, pero eso no significa que haya podido volver a estar bien después de lo que sucedió cuando tenía 10 años. Hace 6 años, experimenté la peor traición posible, la traición de mi propia madre. Mi historia comenzó incluso antes de que yo naciera. Arruiné la vida de mi madre mientras aún estaba en su útero. Bueno, supongo que eso es lo que pensaba mi madre. El hecho es que, cuando mi madre quedó embarazada de mí, sucedió muy de repente para ella. Verás, ella todavía era una adolescente y apenas había terminado la escuela cuando conoció a mi padre. En ese momento, él era un músico de rock. No es una estrella de rock, no. Mi historia no es sobre eso. La banda de mi padre no se hizo famosa, pero realizó algunas giras por pequeños pueblos de los Estados Unidos. Durante uno de estos recorridos, mis padres se conocieron y se gustaron, y después de un par de meses, mi madre descubrió que estaba embarazada. Cuando sus padres se enteraron, le exigieron que se deshiciera del problema, y cuando ella se negó, simplemente la echaron. Pensaban que si era tan temeraria, podía ir a buscar al padre de su hijo. Y fue entonces cuando mi madre dejó la casa de sus padres para siempre. Así que nunca he visto a mi abuela o abuelo. Y, para ser sincero, no me arrepiento en absoluto. Si mis abuelos fueran tan solo un poco más misericordiosos, tal vez mi vida hubiera sido completamente diferente. No fue fácil, pero mi madre encontró a mi padre. Le dio a su gran barriga una mirada filosófica, pero por supuesto, no se iba a casar con una chica que ya había olvidado, mucho menos tener hijos con ella. Pero prometió recordar que yo existía y enviarle dinero a mi madre cuando tuviera la oportunidad. Sucedía que él tampoco era rico en absoluto. Pero en ese momento, eso fue suficiente para ella. Porque a partir de ese momento, comenzó un periodo muy difícil en la vida de mi madre, lo que significaba que en mi vida también, porque dependía completamente de ella. Mi madre no fue a la universidad y no tenía ninguna habilidad que fuera demandada, por lo que encontrar un trabajo fue un verdadero desafío para ella. Y luego nací y las cosas empeoraron aún más porque yo necesitaba atención. Cambiábamos un departamento alquilado por otro porque ya no tenía suficiente dinero para pagar el alquiler por mucho tiempo. Y no solo cambiamos departamentos, sino incluso ciudades. No recuerdo mucho de mi primera infancia, excepto tal vez mi constante y horrible hambre y las lágrimas de mi madre cuando compartía conmigo comidas de aspecto extraño. Esa era la forma en que vivíamos, solo con lo que mi madre ganaba con sus trabajos ocasionales y la ayuda del gobierno, mientras ella tenía la esperanza de arreglar su vida. Bueno, el resultado de arreglar su vida fue Lindsay. Ella nació cuando yo tenía 4 años y fue aún menos afortunada que yo. Su padre simplemente desapareció. Nuestra madre ni siquiera sabía el apellido de ese hombre. Así que los siguientes 4 años fueron aún peores. Casi nos moríamos de hambre. Los cupones de alimentos no siempre eran suficientes porque a mi madre le costaba mucho conseguirlos. Mamá trataba de evitar cuidadosamente cualquier atención de los trabajadores sociales porque temía que le quitaran a sus hijos. No sé cómo habría terminado esta historia si no hubiera sido por el nuevo hombre en la vida de mi madre. No era como ninguno de estos tipos que antes se sentían atraídos por ella. Se conocieron en la tienda, donde mi madre trabajaba como cajera, y comenzaron a conversar. Y mi madre, por alguna razón, le contó la historia completa de su vida. Y él, a su vez, le contó la suya. Se llamaba Hugo. Era 14 años mayor que ella. Había perdido a su esposa unos años antes y ahora era viudo. Pero lo que más importaba era que él era el primer hombre que no juzgaba a mi madre por su pasado. Y parecía que también era el primer hombre que estaba sincera y seriamente interesado en una relación con ella. No sé cómo se desarrolló su relación, porque Hugo casi nunca venía a visitarnos a casa. Pero pagaba todas las cuentas y apoyaba a mi madre de cualquier otra manera. Aproximadamente 1 año y medio después de que se conocieron, él le propuso matrimonio y le pidió que se mudara a su casa. Por supuesto que mi madre estuvo de acuerdo. Después de muchos años de mudarse de un departamento alquilado a otro, sin saber si tendría suficiente dinero para pagar el alquiler del próximo mes, pensó que ahora tendría su propia casa, donde podría quedarse por el tiempo que quisiera, sin tener que darse prisa para abandonarlo o apresurarse a empacar sus cosas en bolsas. Le parecía fantástico. Brillaba de felicidad. Lindsay todavía era pequeña,
y se adaptó a los cambios en su vida fácilmente. Pero yo tenía casi 10 años. Comprendí que Hugo pronto se convertiría en mi padrastro. Y, francamente, le tenía miedo. Verás, crecí sin un padre. Y toda mi comunicación con mi padre biológico se limitaba a conversaciones telefónicas esporádicas, durante las cuales mi madre generalmente me hacía pedirle algo de dinero. Y ahora tenía que vivir junto a un hombre adulto que me impresionaba por la forma en cómo se veía. ¿Y sabes? Hugo resultó ser exactamente quien yo pensaba que era. No había pasado un mes desde que nos mudamos, cuando le dijo a mi madre: George tiene que mudarse con su padre biológico. Mi padrastro ni siquiera trató de decirlo amablemente. Dijo directamente que no podía tratarme como su propio hijo, hasta el punto de admitir, honestamente, que mi presencia en su casa lo irritaba. Mi madre estaba en estado de shock por este desarrollo de los acontecimientos y no podía estar de acuerdo con Hugo, ni estar en desacuerdo con él. Supongo que tenía miedo de perder a su esposo, tanto como temía perder a su hijo. Y pronto, mi madre quedó embarazada y simplemente dejó el tema con la excusa de que ahora no podía estresarse porque era perjudicial para el bebé. Fue un argumento significativo para Hugo. Quería tener su propio bebé biológico, así que trató de proteger a mi madre, de todo. Me obligaba a hacer todo el trabajo de la casa y me prohibía siquiera acercarme a mi madre mientras ella estuvo embarazada. Hugo estaba seguro de que yo era quien siempre la ponía nerviosa y molesta. Y esto era solo el comienzo. Lo peor era la presión psicológica que ejercía sobre mí constantemente. No importaba lo que yo hiciera, él nunca estaba feliz y yo siempre estaba equivocado. Tenía que sacar calificaciones perfectas en la escuela y hacer ejercicio hasta quedar completamente exhausto. De lo contrario, Hugo me insultaría y me llamaría estúpido y débil. Mi padrastro nunca me golpeó, pero esta presión psicológica era casi igual de mala y dura. Hugo me llamaba llorón y debilucho, pero eso no era cierto. Lo estaba enfrentando todo como un verdadero hombre, lo juro. Lo único que no pude tolerar fue cuando mi padrastro comenzó a hablar mal de mi padre biológico. No sé por qué, pero aquello fue demasiado, y me derrumbaba y comenzaba a llorar cada vez que lo escuchaba. Y como habrás adivinado, eso solo enfurecía y hacía enojar aún más a mi padrastro. Viví en este infierno hasta que mi madre dio a luz al bebé de mi padrastro. Era un niño. Mi madre no era ciega y veía cómo me trataba a su esposo. Y ahora que Hugo tenía su propio hijo, se dio cuenta de que las cosas solo empeorarían. Y entonces mi madre hizo su elección. Llamó a mi padre y le explicó toda la situación. Él entendió todo y dijo que vendría a buscarme. Para entonces, mi padre había abandonado su inútil carrera musical y trabajaba como gerente de oficina. Se veía totalmente diferente de como lo imaginé durante todos esos años. Así que tenía miedo cuando subí a su auto para dejar a mi antigua familia. Pero ¿sabes qué? Ese fue el momento en que comenzó mi vida real y normal. Por supuesto que, después de mudarme, permanecí cauteloso y tenso durante bastante tiempo. Sí, él era mi padre, pero no sabía nada de él y no tenía idea de qué esperar. Pero ¿sabes qué? Mucho más tarde, él admitió que sentía lo mismo. Mi padre no tenía otra familia, no tenía otros hijos además de mí, y tampoco tenía experiencia en cómo comportarse con niños. Como resultado, eligió la mejor táctica posible. Comenzó a tratarme como si fuéramos amigos. Por supuesto que ambos sabíamos quién era el jefe allí, pero él nunca enfatizó eso y nunca trató de humillarme. Y lo primero que hizo cuando llegamos a su casa fue darme una de sus viejas guitarras y enseguida me enseñó un par de acordes simples. Si aprendes y te gusta, tocaremos juntos en el garaje los fines de semana, dijo. Bueno, lo hice y él cumplió su promesa. Han pasado algunos años y comencé a recordar a Hugo como si fuera una pesadilla que tuve en mi infancia. Ahora que he crecido aún más, recuerdo con ira las formas en que él solía hacerme llorar. ¿Qué placer enfermizo puede tener un hombre adulto al mostrar su superioridad sobre un niño de 10 años y hacerle sufrir? Espero que trate a su propio hijo de manera diferente. Sí, sé muy poco sobre cómo vive la familia de mi madre ahora. A medida que crecía, no podía perdonarla por su traición, así que realmente no me mantengo en contacto con ella en absoluto. A veces le escribo a Lindsay. Espero que ahora tenga más suerte que antes, pero todavía no creo que sea feliz en esa familia. Y espero poder sacarla de allí una vez que tenga la edad suficiente.
Esta es mi historia. Cuéntame si alguna vez has sido objeto de presión psicológica en tu familia. Y no olvides compartir mi historia. Tal vez mi experiencia ayudará a alguien. One.